Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa. Les enviamos a todos un cordial saludo. Vamos a tener en esta ocasión un estudio muy interesante que se titula Pasajes contradictorios. Nuestra cita se encuentra en Juan 5:39. Voy a darle aquí lectura. Ustedes me siguen con su vista. Dice lo siguiente, Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Un texto muy interesante, muy importante para nosotros porque aquí Dios nos está invitando a conocerle más a través de las escrituras. Y bueno, otra razón por la que Dios nos invita a estudiar su palabra es por lo siguiente, dice por aquí en 1 Pedro 3:15, perdón, dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, dice, que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Sí? Todo aquel que quiera saber en qué creo, yo debo estar siempre preparado. ¿Sí? Algo que a veces en lo cual fallamos, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, nos pide razón de algo en la cuestión espiritual, muchas veces rehuimos, ¿no? Esa responsabilidad, pues sí, esa oportunidad también que se nos está presentando para hablar de Dios, ¿no? Y de lo que creemos, de compartir el mensaje. Entonces, Dios dice que deberíamos estar nosotros siempre preparados, siempre. O sea, ni echarle tampoco la responsabilidad a otra persona, decir, bueno, te voy a presentar al pastor, a mi líder, para que él te explique, ¿no? O sea, es algo que nosotros deberíamos de hacer, ¿no? Con toda naturalidad. Eh, y bueno, en cuanto al título de nuestro estudio, que dijimos que era pasajes contradictorios, a manera de pregunta, parece que hay algunas citas, textos en la Biblia que nos parecen un poco contradictorios, ¿sí? Que parece que se está contradiciendo Dios, ¿no? En algunas cosas que aparecen por aquí en su palabra y nos hacen muchas veces dudar, o hacen que otras personas, por ejemplo, tomen a burla, ¿no? Las cosas en las que creemos. Nos dice aquí que muchas opiniones contradictorias respecto a lo que enseña la Biblia no son problema de que dice aquí, del libro en sí, dice de ninguna oscuridad que surja de este libro, de la palabra de Dios, sino el problema quién es, dice, la ceguera y el prejuicio que manifestamos nosotros como intérpretes, cuando nosotros la interpretamos. Entonces, eh, la Biblia no es el problema, ¿sí? Porque mucha gente sí se pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué ustedes creen esto y los de aquella iglesia, por ejemplo, creen esta otra cosa? Y ellos dicen otra cosa y los musulmanes dicen otra. Y dicen, ustedes están locos, ¿no? Pero el problema, dice, dice que no es la Biblia, no es Dios tampoco que se esté contradiciendo. Somos nosotros que malinterpretamos la palabra de Dios. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la malinterpretamos? Sí, se supone que pues, Dios quiere que le conozcamos, nos ha dejado claras la mayoría de las cosas, ¿sí? Pero bueno, el problema es esto. El texto que estuvimos estudiando en la semana nos dice que debemos de escudriñar las escrituras. ¿Qué significa esta palabra? Que no es muy utilizada. Escudriñar, dice aquí, significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos habla así de escudriñar la palabra, es que debemos de buscar en ella, eh, dice aquí como si tuviésemos una cosa perdida ahí, ¿sí? Así como cuando buscamos nuestras llaves, nuestro monedero, cartera, lo que sea, algo que traemos perdido y lo buscamos, o sea, con ganas, ¿no? Por todos lados, no dejamos rincón, ¿no? Sin buscar. Entonces dice aquí otro consejo, aparte de escudriñar diligentemente, o sea, Dios no quiere nada más que leamos la palabra así de pasadita, ¿no? O a prisa. Investiguen, dice, por ustedes mismos
para hallar el tesoro escondido. Entonces, es algo que debemos de hacer nosotros. No debemos de dejarle, dice aquí, esa responsabilidad o esa tarea a quien, al pastor, al predicador, al anciano. Dice, no pueden permitirse, no pueden darse el lujo de ser ignorantes en la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles, algo que no nos agrada mucho. Nos gusta, ¿no? Estudiar pasajes fáciles, sencillos, que podemos entender, que podemos compartir también. Pero ¿qué pasa con los pasajes difíciles? Dice Dios, debes de qué? De estudiarlos también. Pero es que es complicado, es que no lo entiendo, no importa, dice aquí, ¿cómo los voy a llegar a comprender? O sea, para empezar, no los voy a llegar a entender si nunca los estudio. Esto debe ser algo gradual, o sea, nosotros no nos podemos conformar con algo nada más de la palabra de Dios, una parte. O sea, deberíamos de tener ese deseo, como dice aquí, de buscar más, ¿sí? Como si trajésemos algo perdido. Dice aquí, hay que estudiar esos pasajes difíciles comparando versículo con versículo, así es como vamos a lograr entenderlos. ¿Por qué? Dice aquí, dice, de esa manera vamos a encontrar que la escritura es la llave que abre la escritura, es decir, ella se explica a sí misma, la Biblia. Pero si nosotros nada más leemos de manera superficial, pues eso nunca lo vamos a lograr, o sea, tenemos que profundizar. Los que estudian las escrituras con oración, aquí hay otro punto importante, dice, vamos a salir de ese estudio, o sea, cuando termines de estudiar, dice, vas a ser más sabio que cuando abriste la Biblia. ¿Qué les parece? Eso lo está diciendo este Dios y debe ser una realidad para nosotros. Y si no lo es, entonces podemos estar fallando en alguno de estos puntos, ¿no? No podemos omitir aquí estos detalles, ¿no? De estudiar con diligencia, de hacerlo por nosotros mismos también, de comparar versículos, de estudiar textos difíciles, de hacerlo con oración, pidiendo la dirección de Dios, porque Él es el que nos va a explicar, ¿sí? Porque Él fue quien la escribió, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta todos estos detalles y miren lo que nos dice aquí, otro detalle que a veces se nos barre, ¿no? La cosmovisión, que es esta palabra, la cosmovisión, una palabra que a lo mejor estamos un poquito familiarizados, al menos la escuchamos, ¿no? Aunque a lo mejor no sabemos exactamente qué es, miren lo que es. La cosmovisión se refiere a la visión del mundo, o sea, la manera de ver el mundo, la perspectiva, dice aquí, el concepto o representación mental que una determinada cultura o persona se forma de la realidad. Por lo tanto, una cosmovisión, dice, nos ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad, el cual, dice, contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero entender a, a los árabes, por ejemplo, debo de saber cómo ellos ven el mundo, ¿sí? Cómo es la realidad, cómo la perciben ellos. Que a veces decimos, ay, esos son muy raros, ¿no? En aquel país tienen unas costumbres muy raras, chistosas. Bueno, pues necesito que ver cómo ellos perciben la realidad, entonces poder entenderlos un poco. Eso es, ¿no? Y en la cuestión espiritual, eh, muchas veces se nos hacen extrañas, por ejemplo, algunas expresiones que usa Dios en su palabra, algunas historias, palabras, etcétera, porque no tenemos la visión que Él tiene, ¿sí? No entendemos o no sabemos cómo es que Él percibe que la realidad, el mundo, nuestro mundo. Entonces, para nosotros llegar a comprender su palabra necesitó tener esa cosmovisión también, o sea, conocer la cosmovisión de Dios, cómo es que Él entiende o Él percibe y cómo ve el mundo o el universo, la realidad de las cosas. Si no, prácticamente para mí su palabra va a tener muchas lagunas ahí, muchos conceptos extraños, contradicciones, como decíamos ahorita. Entonces necesitamos esto también. Y esto se va a lograr en la medida que yo conozca a Dios.
¿sí? Poder entenderlo también, saber por qué dice tales cosas, por qué usa estas ilustraciones, etcétera, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Y vamos a entrar ahorita aquí de lleno. En algunos textos que estudiamos en la semana, como este pasaje que está en Lucas 16, del 19 al, 20, al 31, perdón, una historia que nos puede confundir, que muchos la han malinterpretado, ¿sí? Y han sacado conclusiones muy eh, ajenas, ¿no? A lo que Dios realmente quería transmitirnos a través de estos textos. Dice por ahí del 19 en adelante, en el capítulo 16 de Lucas, dice, había un hombre rico, una historia que contó Jesús, ¿sí? Una parábola que se titula la parábola, o la llamamos la parábola de el rico y Lázaro. Había un hombre rico, dice, que vestía púrpura, lino fino, o sea, vestía elegante, vestía este, bien, sí, porque tenía con qué, dice, hacía fiestas, banquetes cada día, y en su puerta, afuera, dice, había un mendigo de nombre Lázaro, ¿sí? Que tenía llagas, dice, o sea, aparte de que era pobre, ¿sí? Estaba enfermo también. Y dice que cuando él veía lo que ocurría, los eventos que se hacían en la casa de este señor, él pensaba, ¿no? Que ojalá eh, alcanzara a comer algo, ¿no? De lo que sobrara. Eh, Ese era como que su mayor anhelo por el hambre que tenía. Un día, el mendigo murió, dice el versículo 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y aquí empieza lo raro, ¿no? Dice, y también el rico murió y fue sepultado, y en el lugar de los muertos, ¿sí lo que dice aquí? Estando en el tormento, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritó, Padre Abraham, dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo, dice, en agua y refresque mi lengua, porque estoy, dice, atormentado en estas llamas. Ya esto suena extraño, ¿no? Porque hemos estado estudiando lo que Dios piensa, la manera en que Él ve la muerte. Hemos estado estudiando, ¿verdad? La cosmovisión que Él tiene de la muerte. Y esto como que se empieza a salir, ¿no? De esa línea. Y entonces parece ser que se está contradiciendo Dios, ¿no? Y sigue diciendo la historia, dice que entonces Abraham le contesta, ¿no? Le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. O sea, a él le fue mal en su vida. Ahora, dice, eres consolado aquí y tú atormentado. Además, dice, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes y no permite pasar de un lado a otro. Y el rico dijo, te ruego, padre, que lo envíes, dice, a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique, dice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, que hagan las cosas diferentes, ¿no? Como yo las hice, y se salven y puedan ir al cielo. Y entonces Abraham le responde, le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Y entonces dijo, el rico dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno de los muertos va a ellos, si los busca, dice, se van a arrepentir. Pero Abraham le contesta, no, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, entonces dice, tampoco se van a convencer, dice, aunque se levante alguno de los muertos. Y aquí termina esta historia, que les digo, parece muy extraño, ¿no? Lo que nos está contando aquí Jesús, pero vamos a ver, dijimos que hay que tener la cosmovisión de Dios, ¿sí? Y estudiar su palabra con oración, estudiar su palabra a profundidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cosmovisión de Dios? Ya hemos entendido, creo que hemos estudiado, ¿no? Ahorita vamos a ver unos pasajes también. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de la muerte?
Y lo que nos dice esta historia, por ejemplo, o las conclusiones que podemos llegar es que el cielo y el infierno están uno al lado del otro, donde los que están en un lugar y en el otro pueden conversar, pueden verse el uno al otro, y entonces el cielo deja de ser un lugar que, dice aquí el segundo punto, un lugar agradable, un lugar de felicidad. ¿Por qué? Porque están viendo cómo sufren otros ahí y escuchan sus lamentos, etcétera. Entonces, ¿qué tiene de bonito eso? Si leemos superficialmente esta historia, nos dice que hay vida que inmediatamente después de la muerte, porque en cuanto mueren ellos, pasan a otro plano, a otro lugar, pero siguen con vida, ¿sí? Lo cual no concuerda con la cosmovisión de Dios, o sea, con la idea que Dios nos presenta de lo que es la muerte en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia. Entonces, si algo ya se está saliendo de la cosmovisión de Dios, ya no tiene que ver con lo que Él piensa, sino con lo que nosotros que pensamos, con mi cosmovisión, con la manera en que yo veo el mundo. Otra cosa aquí importante es que Jesús utilizó una historia popular, o sea, esta historia era una historia muy conocida en todos lados, ahí en Israel, ¿sí? Hay escritos, por ejemplo, de Josefo, que el historiador, donde él hace alusión a historias de este tipo, ¿sí? Entonces, toda la gente que estaba escuchando de Jesús sabía, conocía esta historia, pero Jesús la utilizó para darnos una enseñanza muy diferente, ¿no? A lo que normalmente se enseñaba. ¿Cuál es la enseñanza que nos quiso enseñar Jesús? Bueno, si ponemos mucha atención, esta historia no nos está hablando de la vida después de la muerte. O sea, ese no fue el punto de Jesús. El punto fue que nuestro destino eterno, dice aquí, se decide dónde. En esta vida, o sea, no hay una segunda oportunidad como la quería este señor, ¿no? El señor este rico. Lo que él hizo en su vida en este corto plazo que Dios nos da es lo único que tenemos para determinar nuestro destino. Tampoco podemos intervenir en la salvación de otras personas, ¿sí? O sea, yo no puedo intervenir en la salvación de un muerto, como muchos creemos también, ¿sí? Que tenemos que pagar para que mi abuelito, mi familiar, mi amigo salgan del infierno, por ejemplo, del purgatorio, etcétera. ¿Sí? No me puedo bautizar por una persona que ya falleció, porque su tiempo se acabó. Tampoco un muerto puede hacer algo por la salvación vivo, como aquí lo dijo Jesús. Dijo Dios, a ver, si tienes mi palabra, ¿sí? Y no la obedeces, no le haces caso, ¿de qué va a servir que un muerto vaya y predique? De nada, absolutamente. O sea, estos son los puntos que destaca Jesús aquí, no del estado de los muertos. ¿Vale? Muy bien, en San Lucas, capítulo 23, 43, tenemos ahí otro texto que ha causado mucha controversia a lo largo de la historia. Lucas 23, 43 dice otra frase de Jesús, ¿sí? Y entonces muchas veces decimos, si Jesús lo dijo, entonces así es, ¿sí? Pero no ponemos mucha atención a algunos detalles. Dice, entonces Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así dicen la mayoría de las versiones, ¿sí? Hay unas que dicen algo diferente, ahorita vamos a ver qué, pero la mayoría dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dijo aquel ladrón que estaba con él en la cruz, ¿recuerdan? Entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta otras cosas, porque si leemos esto decimos, bueno, pues así dice, ¿no? O sea, hoy, en ese momento, en ese día, iba a estar en el paraíso, en el cielo. Y es un texto que lo utilizamos muchas veces para apoyar esta idea, ¿sí? Pero tampoco concuerda con la cosmovisión de Dios, con la idea que Dios nos da
acerca de la muerte, cómo Dios ve y percibe la muerte. No tiene nada que ver. Entonces, ya vimos que el problema no es Dios ni su palabra, el problema somos nosotros. Y miren, dice, los manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos sin separación entre palabras y frases. O sea, no existía cuando fue escrito, esto no existían los signos de puntuación que nosotros usamos. La coma, dice, fue introducida hasta el siglo IX, muchísimo tiempo después, ¿no?, de que fue escrito. Entonces dice aquí, la coma que aparece ahí en sus Biblias, dice, fue colocada antes, en la mayoría de las Biblias, antes de la palabra hoy, no por razones gramaticales, sino por la fuerte convicción prevaleciente de la época. ¿Qué se pensaba en ese tiempo? Dice que la recompensa final de los fieles ocurre o se recibe al momento de que de morir, de fallecer. Esa era la moda. Ya Satanás había metido ideas en el cristianismo, en la iglesia, acerca de la muerte, o sea, ideas erróneas. Y entonces cuando se hace una traducción de la Biblia, y ya con estos signos de puntuación, pues obviamente hubo ahí algo, ¿cómo podríamos decir?, tendencioso, ¿sí? En el sentido de que esa era la idea, y entonces pues así se escribió, ¿sí? Pero originalmente la idea y la frase que Jesús dijo tenía otro sentido, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús? Bueno, primero recordemos que tenemos que entender o estudiar la palabra de Dios a profundidad, comparar textos, ¿sí? Entender la cosmovisión de Dios, lo que Dios piensa. ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Vamos a ver rápidamente aquí en Juan, en el capítulo 20, versículo 17. Juan 20:17. Miren lo que dice. Dice, entonces Jesús dijo, no me detengas porque aún no he subido a mi Padre. Esto lo dijo cuando resucitó, ¿se acuerdan? Y que se encuentra con María. Y María dice que lo quiso detener, ¿no? Le dijo, suéltame, no me toques. Todavía no he ido a quien. No he subido, no he ido con mi Padre. Y si nosotros pensamos que al morir nos vamos a la presencia de Dios, como dicen, porque Jesús no lo hizo. Es algo que tenemos que cuestionarnos también, ¿no? Entonces, pero esto lo entendemos al comparar otros textos, ¿sí? Eh, vamos a San Juan 14, 1 al 3. Jesús nos hace una promesa ahí y nos dice que les dijo bueno, a sus discípulos, les estaba diciendo, no, no se angustien, no tengan miedo, voy a irme, ¿sí? No se entristezcan, sí, me voy a ir, pero me voy a ir porque quiero prepararles un lugar, ¿sí? Un lugar especial en el cielo. Y entonces dijo, voy a volver por ustedes. Primero voy a preparar un lugar, voy a volver por ustedes y entonces los voy a llevar conmigo al cielo. No dijo, voy a prepararles un lugar y entonces cuando ustedes mueran, pues allá nos vemos. Así les dijo, no, tenemos que poner mucha atención, ¿no? Voy a irme, dijo Jesús, voy a prepararles un lugar, voy a volver y entonces los voy a llevar conmigo. ¿Sale? Esa es la forma que Dios piensa de esto, de la muerte, de la recompensa final. Es la cosmovisión de Dios que choca muchas veces con la nuestra, ¿sí o no? Con las ideas que tenemos. Y entonces, esta frase que Jesús pronuncia en la cruz fue escrita, dijimos, sin puntuación, así como está aquí, ¿no? De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso.
Ahora, este adverbio que tenemos aquí, el adverbio hoy, esta palabra, eh, muchos la relacionan y dicen, bueno, este hoy se refiere a este verbo, hoy estarás. Y otros dicen, no, se refiere al verbo anterior, decir, ¿sí? Decir hoy. Y, y si nosotros analizamos, por ejemplo, los grandes eruditos que han estudiado este evangelio, nos dicen que Lucas tenía una forma muy especial, ¿no? de escribir, y cuando usaba este adverbio, hoy, ¿sí? Como haciendo énfasis en algo, siempre lo ligaba al verbo anterior. Ese era su estilo, ¿sí? Entonces, por lógica, en esta frase sucedía lo mismo, ¿sí? Y si nosotros lo leemos así, nos damos cuenta que esta frase concuerda perfectamente con la cosmovisión de Dios, con la idea de Dios acerca de la recompensa final, acerca de la muerte también. Si nosotros lo leemos así, de cierto te digo hoy, o te aseguro hoy, que vas a estar conmigo en el paraíso, cambia totalmente, ¿no? Nuestra idea de decirle, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, un signo de puntuación cambia todo, una pausa cambia todo, ¿no? Pero si yo no conozco lo que Dios piensa de esto, pues es fácil tomar las cosas de acuerdo a mi conveniencia, a lo que se dice, a lo que quiero creer, y no necesariamente a lo que Dios quiere decir, ¿sí? Entonces, ya vimos lo que Dios dice aquí anteriormente en Juan, Juan 20 y Juan 14. ¿Cuál de estas dos interpretaciones es la que concuerda con la idea que Jesús presentó, por ejemplo, en estos textos? La que dijimos ahorita, ¿no? Donde está haciendo énfasis en el día, en el momento. De cierto te digo, te aseguro hoy que vas a estar conmigo en el paraíso. No le dijo cuándo, ¿sí? Este, así que tenemos que entenderlo así, ¿no? En Filipenses 1, del 21 al 24, hay otra expresión ahí, otros textos que nos pueden mover el piso por ahí, algunos. En el versículo 1, del 21 en adelante, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tenemos que entender esto, ¿sí? Dice Pablo, para él era más importante, bueno, él dice, la vida para él, o sea, es Cristo, o sea, era el centro de su vida. Y él dice, y si muero, pues es ganancia para él. Él no le tenía miedo a la muerte, como muchos, ¿no? De nosotros. Es ganancia, dice. Pero si el vivir en la carne traerá fruto para la obra, no sé qué elegir. Porque dice, la muerte es tentadora, ¿no? Para él decía. Y ahorita vamos a ver por qué. Podemos si estaba loco, que o se quería morir o qué. Pero dice Pablo, pero si el estar vivo aquí, en este mundo, trae fruto para la obra de Dios, dice, pues la pienso. Está complicado decidir, dice el versículo 23. De ambas cosas me siento premiado, como que le atraen las dos, ¿no? Tanto seguir aquí en esta vida como el morir. ¿Y qué le podía traer de la muerte a Pablo? Dice, deseo ser desatado, dice aquí, y estar con Cristo. O sea, su mayor anhelo, dice otras versiones, es partir y estar con Cristo. Y entonces decimos, se quería morir para irse al cielo. Ahí lo dice, ¿no? Y es claro lo que dice ahí, quiere partir para estar con Cristo. Y eso es mucho mejor, dice Pablo. Sin embargo, dice el 24, quedarme aquí es necesario por ustedes. O sea, Dios todavía tenía planes para Pablo y para su iglesia. Y dice Pablo, pues está bien, ¿no? El tiempo que Dios me deje aquí, pero yo ya quisiera que
ya quisiera hasta morirme, ¿no? Pero no lo está diciendo él en un mal sentido, ¿no? Muchas veces nosotros hemos expresado cosas similares. Miren, cuando nos leemos este texto en 2 de Timoteo 4:8, donde dice Pablo casi despidiéndose ya, sentenciado a muerte, dice, ya, yo ya estoy acabando aquí mi carrera. Dijo, peleé una buena batalla, guardé mi fe, la conservé. Ya lo único que me queda, dijo, es esperar mi corona, la vida eterna. Ahora, no está hablando aquí tampoco de que al morir va a recibir la eternidad, ¿sí? Dice algo interesante que a veces no le ponemos atención. Dice, sí, voy a recibir la vida eterna, no nada más yo, dice, sino todos los que están esperando el regreso de Cristo. Es decir, que esa recompensa, la eternidad, se recibe cuando Cristo vuelva, no cuando nos muramos, ¿sí? No dijo Pablo, bueno, yo ya me voy y ya voy a recibir mi corona. No, dijo, cuando Cristo que venga y la voy a recibir con todos los demás que esperaron su regreso. En 1 Tesalonicenses 4:18 nos dice Pablo que cuando Él vuelva, dice, aquellos que creyeron en Él, que murieron y creyeron en Él, van a resucitar. Y entonces dice, los que estén vivos, o estemos, Él se contaba entre ellos, dice, vamos a ser transformados, vamos a recibir a nuestro Dios, dice, en el aire, y estaremos, dice, nos juntaremos con los resucitados y estaremos con Dios para siempre. ¿Se fijaron en qué momento se recibe la recompensa, la eternidad? Cuando Cristo vuelva. Y fue lo que dijo Jesús, ¿no? Voy a irme, voy a prepararles un lugar, voy a volver por ustedes y los voy a llevar conmigo. Entonces, cuando leemos y comparamos otros textos, nos damos cuenta de lo que Dios opina, lo que Dios piensa, su visión de las cosas, ¿sí? Su manera de ver las cosas, en este caso la muerte o la vida eterna que nos prometió. Y entonces cuando empiezo a sacar otras ideas, contrarias a esto, ya no es la cosmovisión de Dios, ya no es el pensamiento de Dios, es el mío, ¿sí? Es lo que yo quiero creer, lo que me conviene, y entonces ya la Biblia deja de tener poder en mi vida, ¿sí? Eh, entonces Pablo aquí nos está hablando, la enseñanza de Pablo, lo que nos está compartiendo aquí es de la esperanza que hay en su corazón, de estar con Cristo un día en la eternidad, y él dice, ojalá que fuera ya, ¿sí? Como muchos de nosotros lo expresamos alguna vez, ¿no? Generalmente cuando nos va mal en algo, ¿no? O enfrentamos la muerte de alguien, un problema grave, decimos, ojalá que esto ya se acabara, ojalá que Cristo ya viniera, ojalá que pudiéramos estar ya con Él, ¿sí? Esto es lo que está expresando Pablo, pero tal vez por la forma en la que lo dice, ¿sí? Nosotros ya lo empezamos a tomar que por otro lado, ¿no? De acuerdo a mis prejuicios, a mis ideas que tengo, no a lo que Dios dice. Si lo empiezo a comparar con lo que Dios dice y lo que Dios piensa, pues estas ideas no tienen sentido absolutamente, ¿sí? En 1 Pedro 3, del 18 al 20, tenemos otro texto que parece controversial, que parece contradictorio, pero que no debiera de serlo, ¿sí? Si nosotros conocemos y tenemos claro el concepto que Dios tiene de las cosas también, ¿sí? Que lo hemos estado estudiando durante el trimestre y precisamente hemos estado profundizando, ¿no? En estos temas que es también lo que Dios espera. Eh, Dice en la primera carta de Pedro 3, del 18 al 20, lo siguiente, eh, dice en versículo 18, dice lo siguiente, porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, o sea, él murió, dice, pero fue
vivificado por el Espíritu de Dios, ¿sí? O sea, Dios, a través de su Espíritu, dice, le devolvió la vida, ¿no? En él, hablando del Espíritu Santo, dice, fue también y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca, y en ella, dice, pocos, solo 8 personas fueron salvadas del agua. Y sonó raro, ¿no? Una frase que salió aquí, donde dice, fue en el espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. Y empezamos a echar a volar la imaginación y decimos, entonces cuando Jesús murió, no murió realmente, dice, fue a predicar a otros espíritus. Esa es la cosmovisión de Dios, esa es la idea que Dios tiene de la muerte, lo que nos ha presentado en tantos textos anteriores, absolutamente no. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, a lo mejor no ponemos mucha atención a las frases tampoco, porque dice que murió y resucitó. No dice murió y fue y les predicó. Dice murió, resucitó, dice, y en el espíritu ese que le devolvió la vida, el espíritu de Dios, dice, a través de ese espíritu también les predicó en otro tiempo a otros espíritus, dice, en el tiempo de Noé. Y cuando habla aquí de espíritus, ¿sí? La palabra de Dios no se está refiriendo a muertos. En ningún momento dice ahí que muertos, ¿sí? Se refiere a personas vivas como nosotros, ¿sí? Y la palabra que utiliza ahí es neuma, que nunca está haciendo alusión a muertos, ¿sí? Sino personas vivas. Ahora, cuando les predicó Jesús a estas personas vivas, fue en su tiempo, dice ahí, fue en otra época. ¿Cómo estuvo? Bueno, Jesús es eterno. Jesús vivía en ese tiempo también, ¿sí o no? ¿Cómo les predicó? ¿A través de quién? De Noé. O sea, Noé, dice, aquí, él también recibió el Espíritu de Dios, ¿no? Y a través del Espíritu de Dios, él compartió ese mensaje, tratando de que, dice aquí, de liberar a esos cautivos por el pecado. Pero no quisieron, no escucharon. Entonces aquí este texto no tiene nada que ver con la muerte, o sea, no nos está hablando de la muerte, nos está enseñando la fidelidad a Dios, la obediencia a Dios, que no tuvieron aquellos personajes antediluvianos, ¿sí? Y esto nos sucede a nosotros también, o sea, Jesús nos sigue que a través de su espíritu sigue predicando a estos espíritus, a nosotros, ¿sí? Que estamos que encarcelados también. O sea, es lo mismo que ha hecho a través de toda la historia. Y nosotros también lo seguimos rechazando, ¿no? Como ellos. Entonces, si nosotros leemos estos textos, vamos a darle una lectura así rapidita para que los tengan en cuenta. Ustedes los pueden estudiar ya con calma, en su casa, en el momento que ustedes lo deseen, pero vamos a compartirlos así rápido para que ustedes los ubiquen y veamos lo que nos dice aquí Dios acerca de estos temas. En Hebreos capítulo 9, 27 y 28 dice lo siguiente. Dice, y como está ordenado, los hombres deben de morir solamente una vez y entonces tienen que enfrentar un juicio. No dice mueren y automáticamente se van al cielo, con su defecto al infierno, ¿no? Dice, van a morir y un día van a tener que enfrentar un juicio, un examen, una evaluación. ¿Para qué? Bueno, precisamente para saber y determinar nuestro destino, ¿no?
final, nuestro destino eterno. Y dice el 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y la segunda vez, dice, aparecerá sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que lo esperan. La segunda vez, dice aquí, o sea, no dice que ese premio, esa recompensa la vamos a obtener al morir. Es hasta que Él regrese, dice aquí. Entonces, se fijan cómo al leer otros textos empezamos a disipar cualquier aparente contradicción, ¿no? Y dudas que puedan surgir. Pero tenemos que conocer toda la palabra de Dios, no nada más pedacitos, ¿no? Que a veces nosotros basamos nuestras creencias en un texto, ¿sí? Y decimos, ¿y es que aquí dice? Pues sí, sí lo dice, pero no entendemos realmente lo que Dios piensa de muchas cosas, ¿no? No lo sabemos muchas veces, no nos interesa más que, a mí me interesa saber lo que a mí me conviene, ¿sí? En Job 14, del 10 al 12, nos dice lo siguiente, vean lo que dijo aquí Job, de la mi lectura. Aquí Job también nos aclara, ¿sí? Por si todavía no lo hemos entendido, acerca de lo que sucede después de la muerte. Dice, versículo 10, pero el hombre muere y queda postrado. Está muy claro, ¿no? O sea, no dice muere y por ahí anda todavía y anda jalando los pies a otros y se va al cielo y no sé qué otras ideas tenemos, ¿no? Está muy claro. Queda postrado, dice. ¿Y al morir a dónde va? Pregunta. Como el agua en un lago se evapora y el río se agota y se seca. O sea, desaparecemos. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué yo siento que por aquí anda todavía mi abuelito y me cuida y me habla y lo sueño y mueve las cosas y no sé qué más, ¿no? Bueno, lo que Dios dice es que, o la idea, dijimos, su cosmovisión de acerca de la muerte, lo que nos dice que es lo real, dice Dios, no, los muertos no se levantan, los muertos ahí están, ¿sí? Ahí yacen en una tumba, tampoco están en el cielo, ¿sí? Viendo el sufrimiento de otros o viendo a los que están en el infierno tampoco, ¿sí? Dice, no se vuelven a levantar hasta que pase el cielo, no despertarán de su sueño. Y entonces, ¿por qué tenemos tanta confusión, tantas ideas, ¿no? Y decimos, ¿y qué pasará después de la muerte? Dice el ser humano. ¿Y habrá vida más allá? ¿Y qué? ¿A dónde vamos? ¿O seguiremos aquí en comunicación con los vivos? Pues está muy fácil, ¿no? Y tenemos aquí un montón de respuestas, aquí las estamos viendo, ¿no? Pero como mi cosmovisión no encaja en la de Dios, pues yo prefiero creer lo mío. Porque digo, no, pues es que no me convence, decir, no me conviene tampoco, y prefiero creer una mentira, ¿no? El Salmo, perdón, 146:4, un poquito más adelante, vean lo que nos dice aquí el salmista, dice el 146, versículo 4, dice, sale su aliento, o sea, refiriéndose al hombre. Cuando muere, dice, sale su aliento, ya sabemos y lo hemos estudiado que el aliento es el poder de Dios. ¿Y el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo? Dice, sale su aliento y vuelve a la tierra, a la tumba, al hoyo. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, no andamos todavía por ahí penando,
y nos vamos al cielo, dice, en ese instante se acabó todo. No hay más oportunidad tampoco de arrepentirnos, de salvarnos, de que se bauticen por un no, de que alguien pague algo para que me saque de ahí, ¿no? Eclesiastés 9:5 dice, los vivos saben que van a morir una vez. Y se acabó. Porque dice, porque los muertos nada saben. No hay vuelta de hoja, no hay mala interpretación en esto, está muy claro, ¿no? Ni hay algo ahí tendencioso. O sea, es lo que Dios nos está diciendo, es lo que Dios piensa, ¿sí? Si no me gusta, si no me conviene, si no lo creo, pues no es problema de quién, ni de la Biblia, ni de Dios. En Apocalipsis 6, del 9 al 11, vamos a ver este último pasaje, que también nos puede mover el piso por ahí. Dice Juan lo siguiente. Dice el versículo 9. Dice 9 al 11. Dice, y cuando abrió el quinto sello, debajo del altar vi a las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y decimos, ahí está, pues ellos estaban aquí en el cielo y nos está hablando de que ellos ya murieron y ahora están clamando a Dios para que cobre venganza, ¿no? Por lo que les hicieron. Eh, bueno, esta interpretación así muy superficial nos dice que el cielo no es un lugar feliz, porque es un lugar donde la gente sigue sufriendo por lo que le hicieron, ¿sí? Por ejemplo, a estas personas, ¿no? Ahí están con deseos de venganza, molestos, exigiéndole a Dios que venganza, oye, a ver a qué horas, ¿no? Haces algo, como esta chica, ¿no? Con el reloj. Este texto nos está hablando del estado de los muertos, de la vida más allá de la muerte, ¿no? Entonces no lo podemos usar para defender esa idea absolutamente, ¿sí? Vamos a Génesis 4:10. Aquí hay una expresión muy similar en Génesis 4:10. Aquí estamos hablando acerca de la muerte de Abel, ¿sí? Y Dios busca a Caín, su hermano, que lo había asesinado, y le dice Dios, le dice, ¿qué has hecho? Y Caín se hace el desentendido, ¿no? Como que, ¿qué hice, no? Dice Caín, bueno, dice Dios, pues la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Creo que entendemos esa metáfora, ¿no? Que Dios está usando. No está hablando de manera literal, la sangre no habla, no clama. Es una expresión que Dios aquí usa para decirle a Caín, ¿sabes qué? No te estés engañando, o sea, ni quieras engañarme a mí. O sea, yo sé lo que pasó. Yo me di cuenta, yo te vi. Entonces, cuando Dios le está diciendo qué hiciste, también tampoco le está eh, expresando desconocimiento de algo, ¿no? Más bien lo quiere hacer reflexionar, ¿sí? ¿Qué hiciste?
Y le pone aquí, le dice esta frase de un sentido figurado, ¿no? La sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. Y es exactamente lo mismo que dice en Apocalipsis, ¿se fijaron? O sea, aquí, bueno, no dice la sangre, dice que las almas, ¿no? De esas personas, dice, están clamando también. Es decir, Dios sé que Dios se ha dado cuenta de todo. Conoce a estas personas que murieron, que dieron su vida por Dios, ¿sí? Sabe lo que pasó. Pero Dios dice, ok, todavía voy a dar un tiempo de gracia, ¿sí? Entonces aquí está hablando de manera figurada aquí en Apocalipsis también, ¿sale? ¿Por qué decimos esto? Bueno, por lo siguiente, miren, hay reglas de interpretación en la Biblia, o sea, no puedo interpretarla a mi gusto, ¿sí? Cuando leo una porción de la Biblia, dice aquí, debemos de tratar primeramente de entenderla en su lenguaje obvio o literal. O sea, siempre tengo que intentar entenderla así tal cual. Si no, dice aquí, si no la entendemos en ese contexto, entonces debemos empezar a entenderla en un sentido simbólico. O sea, si no hay una explicación obvia o literal, como por ejemplo ahorita que hablábamos de Caín y Abel, ¿no? O sea, si Dios dice, es que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, pues no podemos decir que es algo literal, o sí, ¿no? O sea, la sangre no hace eso, o sí. Entonces, si no se entiende en un sentido literal, creo que todos los que estamos aquí nos dimos cuenta de que esa expresión que utilizó Dios fue en un sentido que simbólico, ¿sí o no? Así de fácil. Entonces, aquí también, si nosotros sabemos que no hay vida después de la muerte, porque Dios así lo dice, no porque lo diga yo, ¿sí? O sea, lo está diciendo su palabra, lo está diciendo Dios. Eh, entonces, ese pensamiento de que hay almas en el cielo que se están allá retorciendo y quejando, y, ¿sí? Eso no encaja con la cosmovisión de Dios. Ni tampoco podemos entenderlo como algo literal. Entonces, Dios está usando esa expresión de una manera que figurada, de manera simbólica, ¿sí? Por decirnos que Él se está dando cuenta de todo eso, ¿no? Y que tomó en cuenta lo que sucedió con cada uno de ellos, ¿no? Y aún dice Dios que voy a esperar un poco más, ¿sí? Para, ahora sí, darle su pago a todos, ¿no? Los que les hicieron daño y los que todavía le van a hacer daño a mi pueblo, dice. Entonces, si lo entendemos así, si lo estudiamos así, o sea, creo que no hay lugar a dudas, ni a controversias, ni contradicciones, como parece que así es, ¿no? Eh, y vamos a concluir con esto. Dice aquí, en el estudio de la palabra, debemos de dejar en la puerta, dice, nuestras ¿qué? Opiniones preconcebidas y nuestras ideas heredadas del ambiente, de la cultura, de mi educación, esas que he cultivado, dice. Nunca vas a descubrir, dice aquí, la verdad si estudias las escrituras para vindicar tus ideas. Deja estas ideas, lo que crees que sabes, dice, hazlo a un lado. Si te sirve, bueno, lo puedes tomar cuando salgas, ¿no? De mi presencia, dice Dios. Pero hazlas a un lado, dice. Acércate con un corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirte. Y al sentarse el humilde indagador, dice aquí, de la verdad a los pies de Jesús, para aprender de él, la palabra le dará entendimiento. Y aquí usa una palabra interesante, dice indagador.
¿sí? No dice al humilde lector de la palabra de Dios, porque hay una gran diferencia entre leer e indagar, escudriñar. ¿Cuántas veces me he quejado yo de que, ay, es que no lo entiendo? Es que está bien difícil esto, ¿no? Este libro, este pasaje, este texto. Me confundo, no lo entiendo. Entonces, el problema no es Dios, no es su palabra. Generalmente el problema soy yo. ¿Sí o no? Entonces, muchas veces yo no estoy indagando, o sea, no estoy leyendo. Muchas veces no estoy siendo humilde, no estoy dejando mis ideas preconcebidas a un lado, o sea, ahí las traigo. Entonces, eso impide que Dios pueda enseñarme, ¿sí? Porque hay algo ahí que estorba, algunas ideas, pensamientos, enseñanzas que traigo ahí, de donde sea, ¿no? Entonces, eh, la palabra de Dios no debe ser un reflejo, ¿sí? Del lector, ¿sí? La palabra de Dios es un reflejo del que la escribió, ¿no? Es un reflejo del pensamiento de quién, de Dios, no mío, ni tuyo, ni de una religión o un líder. Entonces, por eso existen tantas religiones, tantas iglesias, tantas maneras de interpretar, porque no tomamos en cuenta al creador de esto, ¿no? De este libro. No le preguntamos, no vamos a él en oración, no escudriñamos su palabra, y entonces, lamentablemente, la Biblia se ha convertido en reflejo de pensamientos humanos, y entonces por eso no tiene poder en otras personas. Cuando la compartimos, pues no, la gente dice, estos raros que, ¿no? Porque no ven, no perciben a Dios en eso. O sea, perciben nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra cosmovisión. Y como ven tanta diferencia, o sea, dentro del mundo cristiano, se dice, ah, pues estos dicen una cosa, estos otros dicen otra cosa, estos dicen que esto, estos que el otro, estos dicen que no hay que hacer esto, estos dicen no, que está bien, porque se convirtió en un reflejo de qué, de nuestra cosmovisión, de cómo yo veo las cosas, no como Dios las ve. Y entonces, en este sentido, lo que estamos estudiando de la muerte, pues es un problema serio, ¿no? Porque aquí está involucrada nuestra eternidad también. No es un asunto sin importancia, ¿no? Entonces, Satanás, pues, ha utilizado, este, ideas, ¿no? Extrañas, nos ha metido ideas extrañas y nos ha desviado completamente del camino, del pensamiento de Dios y, pues, nos hemos extraviado, ¿no? Entonces, ojalá que cuando nosotros vayamos a su palabra, ¿sí? Como dice aquí, pues siempre lo hagamos de todo corazón, ¿sí? Que hagamos a un lado lo que creamos saber y le escuchemos, ¿sí? Que vayamos a Él con esa humildad, ¿sí? Que cada vez podamos nosotros conocer más acerca de su pensamiento, de su cosmovisión, y entonces todas esas dudas, esas contradicciones van a ir desapareciendo, ¿no? Del camino, y ojalá que nosotros también podamos ser instrumentos para que otros puedan también aclarar su pensamiento, ¿no? Y su camino. Que Dios les bendiga.